Bienvenido espíritu curioso y amante de la historia a Epic Saga Master. Este es el espacio donde desenterramos los misterios del pasado. Hoy nos sumergiremos en otro capítulo fascinante. Bienvenidos a nuestro canal. En este video, exploraremos datos curiosos y fascinantes sobre la antigua civilización egipcia, una cultura que ha capturado la imaginación del mundo durante milenios. Desde la construcción de las pirámides hasta sus creencias religiosas, prepárense para descubrir los secretos de los egipcios. Comencemos. 1. Los jeroglíficos egipcios. Los jeroglíficos fueron el principal sistema de escritura utilizado en el antiguo Egipto durante miles de años, desde al menos el 3100 a.C. hasta el siglo IV después de Cristo. Los jeroglíficos se empleaban para escribir textos religiosos como oraciones, himnos, rituales y textos funerarios. De igual manera se usaban para registrar eventos históricos, como victorias en batallas, tratados de paz y genealogías reales. También se empleaban en la administración del gobierno y para escribir obras literarias, como cuentos, poemas y textos sapienciales. Se tallaban en monumentos, estelas, templos y tumbas. Estas inscripciones proporcionan información invaluable sobre la historia, la cultura y la sociedad del antiguo Egipto. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión dominante, el uso de los jeroglíficos gradualmente se dio paso a otros sistemas de escritura, como el copto y el griego. 2. El culto a los gatos. Los egipcios tenían una profunda veneración por los gatos, a los que consideraban sagrados y protectores del hogar. ¿Sabías que matar a un gato, incluso accidentalmente, en el antiguo Egipto podía resultar en graves consecuencias, incluida la pena de muerte? Los gatos se consideraban sagrados en honor a Bastet y eran adorados en templos dedicados a ella en todo Egipto. En la mitología egipcia, la diosa Bastet era una deidad asociada con la protección, la fertilidad, la maternidad y la música, y a menudo se la representaba con la cabeza de un gato. También se creía que los gatos tenían poderes protectores y eran un símbolo de buena suerte en la vida cotidiana. De igual manera, eran altamente valorados por su capacidad para controlar las poblaciones de roedores y otros animales considerados plagas. Además de su utilidad práctica y su estatus religioso, los gatos también eran apreciados como compañeros y mascotas. Se cree que los egipcios domesticaron a los gatos hace miles de años. Creían que los gatos eran criaturas mágicas, capaces de traer buena suerte a las personas que los albergaban. Para honrar a estas mascotas tan apreciadas, las familias adineradas los vestían con joyas y los alimentaban con golosinas propias de la realeza. Cuando los gatos morían, eran momificados. 3. La medicina egipcia. Los antiguos egipcios fueron pioneros en el campo de la medicina, con conocimientos sobre anatomía, cirugía y tratamiento de enfermedades. ¿Sabías que practicaban la trepanación, la extracción de cataratas y la fijación de huesos rotos? Su enfoque principal estaba en tratar las enfermedades y lesiones a través de métodos que involucraban hierbas medicinales, ungüentos, magia y rituales religiosos. Tenían conocimiento de las propiedades curativas de plantas como la menta, el aloe, el enebro y la mirra, entre otros. Estas hierbas se usaban en forma de ungüentos, cataplasmas o infusiones. Utilizaban el moho en ciertas ocasiones para tratar enfermedades, especialmente para tratar infecciones cutáneas y heridas. Uno de los ejemplos más conocidos de este uso es el empleo de un tipo de moho llamado penicillium para tratar infecciones. Estos mohos producen sustancias que pueden tener propiedades antibióticas y antifúngicas, lo que podría haber ayudado a prevenir o combatir infecciones. Aunque la cirugía era una práctica arriesgada en la antigüedad debido a la falta de anestesia y conocimientos anatómicos avanzados, los egipcios realizaban ciertas intervenciones quirúrgicas como la extracción de dientes, la cauterización de heridas y la manipulación de fracturas. Se han encontrado evidencias de instrumentos quirúrgicos rudimentarios en tumbas y templos egipcios. 5. El libro de los muertos.
Una de las obras más famosas de la literatura egipcia es el Libro de los Muertos, una colección de hechizos y rituales destinados a guiar y proteger al difunto en el más allá. ¿Sabías que este antiguo texto funerario contenía instrucciones detalladas sobre cómo superar obstáculos en el inframundo y alcanzar la vida eterna? Los antiguos egipcios tenían una concepción elaborada del más allá y creían en un juicio final en el que el alma del difunto era juzgada por sus acciones en vida. Según la mitología egipcia, después de la muerte, el alma del difunto pasaba por una serie de pruebas y juicios en el inframundo. El juicio final era presidido por el dios Osiris, quien pesaba el corazón del difunto en una balanza contra la pluma de la verdad. Si el corazón era más ligero que la pluma, el difunto era considerado justo y merecedor de la vida eterna. Aquellos que pasaban el juicio de Osiris y eran considerados justos se unían al dios Ra en el reino celestial, donde disfrutaban de una vida eterna de felicidad y placer. Esta creencia en la vida después de la muerte tenía un profundo impacto en la religión, la cultura y las prácticas funerarias del antiguo Egipto. Algunas interpretaciones de la religión egipcia sugieren que también creían en la reencarnación. Sin embargo, esta creencia no era tan prominente como la idea de una vida eterna en el más allá. 6. La cultura de la momificación. La práctica de la momificación era central en la cultura egipcia y se llevaba a cabo con gran cuidado y ceremonia. ¿Sabías que el proceso de momificación podía llevar hasta 70 días y constaba de varias etapas, incluyendo la extracción de órganos, el secado del cuerpo y el embalsamamiento con aceites y resinas? Los egipcios creían que la vida después de la muerte estaba estrechamente relacionada con la preservación del cuerpo y la provisión de bienes y objetos necesarios para el viaje al más allá. Por esta razón, se practicaba la momificación y se enterraban a los difuntos con una gran cantidad de objetos, alimentos y amuletos funerarios para garantizar su bienestar en la otra vida. 7. La belleza y la moda en el antiguo Egipto. Los egipcios tenían una apreciación única por la belleza y la moda, con elaborados cosméticos y joyas que reflejaban su estatus y estilo de vida. La belleza física era altamente valorada en la sociedad egipcia y tanto hombres como mujeres se dedicaban a una variedad de rituales y tratamientos para mantener su aspecto y salud. Tanto hombres como mujeres utilizaban maquillaje, pelucas y extensiones de cabello. Eran conocidos por su amor por los perfumes y los aceites aromáticos. Usaban una variedad de fragancias para perfumar la piel y el cabello. Se depilaban regularmente para mantener una apariencia pulida y limpia. Tanto hombres como mujeres eliminaban el vello no deseado utilizando métodos como la depilación con cera caliente, la depilación con pinzas y el afeitado con cuchillas de piedra. Los egipcios antiguos tenían una práctica de bañarse con leche como parte de sus rituales de belleza y cuidado personal. Esta práctica era especialmente popular entre la nobleza y la realeza egipcia. Su uso estaba asociado no solo con la estética, sino también con connotaciones simbólicas y terapéuticas en la cultura egipcia. 8. Las creencias religiosas egipcias. La religión desempeñó un papel central en la vida de los egipcios. La mitología egipcia estaba llena de una rica variedad de dioses y diosas que representaban diferentes aspectos del universo, la naturaleza y la vida humana. A lo largo de los milenios, algunos dioses adquirieron mayor prominencia y fueron venerados en todo Egipto. Algunos de los dioses más importantes fueron Ra, también conocido como Atón o Amón-Ra. Era el dios del sol y una de las deidades más importantes en la religión egipcia. Se le representaba como un hombre con cabeza de halcón coronada con un disco solar. Osiris era el dios de la muerte, la resurrección y el juicio final en el más allá. Era considerado el rey del inframundo y el juez de los muertos. Se le representaba como un hombre momificado con una corona Atef y un cetro en forma de cayado. Isis era la diosa de la maternidad, la magia y la protección. Era la esposa de Osiris y la madre de Horus. Se le consideraba una poderosa hechicera y protectora de los niños y las familias. Se la representaba con un trono en la cabeza,
simbolizando su papel como reina del mundo. Anubis era el dios del embalsamamiento y el juicio de los muertos. Se le representaba como un hombre con cabeza de chacal o como un chacal completo. Anubis guiaba a los difuntos en su viaje al más allá y supervisaba el proceso de momificación. 9. El misterio de la construcción de las pirámides. ¿Cómo fueron construidas las majestuosas pirámides de Egipto? Este enigma ha desconcertado a los historiadores durante siglos. La imponente Gran Pirámide de Giza fue construida hace más de 4500 años y fue la más alta del mundo durante casi 4000 años. La construcción de la Gran Pirámide de Giza fue un logro monumental que requirió una planificación meticulosa, una ingeniería avanzada y una mano de obra dedicada. La construcción de las pirámides egipcias es uno de los misterios más fascinantes de la antigüedad. Sigue siendo objeto de debate y especulación, y aunque hay varias teorías sobre cómo se llevaron a cabo estas monumentales obras de ingeniería, aún no se ha llegado a un consenso definitivo. Entre las teorías más populares se encuentran las siguientes. Fueron construidas por esclavos bajo el duro y opresivo régimen de los faraones. Usaron rampas inclinadas que permitieron transportar los bloques de piedra desde las canteras hasta la ubicación de la construcción. Inundaron zanjas alrededor de las pirámides y permitieron que la presión del agua ayudara a levantar los bloques. Los bloques de piedra se movieron utilizando trineos lubricados con agua y arena, lo que reducía la fricción y permitía que los bloques fueran arrastrados con mayor facilidad. Los entusiastas de los ovnis han sugerido que las pirámides fueron construidas con la ayuda de tecnología extraterrestre. 10. Cleopatra. Es quizás la faraona más famosa de la historia antigua debido a su relación con los líderes romanos Julio César y Marco Antonio. Gobernó Egipto durante un periodo tumultuoso y desempeñó un papel importante en la política del Mediterráneo Oriental durante el final del periodo tolemaico. Recibió una educación excepcional en matemáticas, filosofía, retórica y ciencias, algo inusual para las mujeres de su época y que la preparó bien para gobernar. Era una políglota talentosa, además de hablar egipcio, también era fluida en griego, latín y otros idiomas. Aunque a menudo se la representa como una mujer de una belleza deslumbrante, hay poca evidencia histórica que respalde esta afirmación. La cuestión de la apariencia racial de Cleopatra ha sido objeto de debate y controversia a lo largo de la historia. Sin embargo, la evidencia histórica y arqueológica sugiere que Cleopatra era de ascendencia macedónica griega, lo que implica que tenía una tez clara y características faciales típicas de las poblaciones griegas de la época. Hubo otras mujeres que gobernaron Egipto en diferentes momentos y bajo distintas circunstancias. La posición de faraona era inusual y no era la norma en la antigua sociedad egipcia, pero las mujeres que lograron acceder a este cargo dejaron un legado significativo en la historia del antiguo Egipto. 11. Los egipcios en la Biblia. La cuestión de la relación entre los egipcios y los hebreos, así como los detalles sobre la esclavitud de los hebreos en Egipto, es un tema complejo que ha sido objeto de debate entre académicos, historiadores y arqueólogos durante décadas. La narrativa bíblica en el libro del Éxodo relata la historia de la esclavitud de los hebreos en Egipto y su posterior liberación bajo la dirección de Moisés. Hasta la fecha, no existe una evidencia arqueológica directa que confirme la narrativa bíblica sobre los hebreos como esclavos en Egipto o sobre el Éxodo en sí. No se han encontrado inscripciones egipcias que mencionen específicamente a los hebreos o los eventos descritos en el Éxodo. Esto ha llevado a algunos estudiosos a cuestionar la historicidad literal de la narrativa bíblica, sugiriendo que podría haber sido una amalgama de diferentes tradiciones y mitos. En cuanto a la perspectiva egipcia, hay registros de inscripciones y relieves que muestran escenas de mano de obra extranjera trabajando en proyectos de construcción y agricultura en Egipto. Algunos académicos sugieren que es posible que algunos grupos de hebreos hayan sido parte de esta mano de obra forzada, aunque es difícil identificarlos específicamente.
Y así concluye nuestro viaje a través de datos curiosos sobre los egipcios. ¿Cuál fue tu dato favorito? ¿Te sorprendió alguno de los hechos que compartimos? Déjanos tus comentarios abajo y no olvides suscribirte para más contenido sobre historia y cultura. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte para más contenido histórico y compartir tus comentarios sobre este oscuro capítulo de la historia. Hasta la próxima.